Hoy yo te quiero dar las gracias por estar aquí en este podcast, escuchando este nuevo episodio que tiene como título Cómo relacionarnos con Dios. Bueno, yo quiero iniciar con una pregunta y es, ¿por qué es importante tener tiempo con Dios? Para ti, ¿por qué es importante tener tiempo con Dios? Bueno, yo creo que la mayoría de personas priorizamos las relaciones como de pareja, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Y todos sabemos que si no regamos como esa relación, esa plantita, pues se va a morir. Y así mismo pasa con Dios. Yo creo que relacionarnos con Dios al principio puede parecernos como algo un poco extraño o difícil, como cómo le hablo a Dios, cómo me puedo relacionar con Él, cómo lo puedo escuchar. Pero bueno, en la Biblia podemos encontrar también como una guía incluso de la vida de Jesús y es con lo que quiero iniciar, de en qué momentos, por ejemplo, Jesús buscaba a Dios. Sí, es verdad que eh, Jesús es el Hijo de Dios, fue el Hijo de Dios cuando estaba acá en la tierra. Es, podemos ver que su relación con Dios también incluso fue narrada en la Biblia. Y en el capítulo de Marcos, en el primer capítulo de Marcos, en el versículo 35, dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y bueno, aquí vemos cómo Jesús le daba esa prioridad a relacionarse con el Padre. Y esto también nos muestra como esa dependencia de Jesús de Dios, porque sabemos que aunque Jesús es el Hijo de Dios, también habitaba en un cuerpo humano y estaba también limitado como a muchas cosas de nuestra carne y él dependía completamente de Dios y Él nos muestra acá y nos enseña que muy de madrugada lo buscaba. Bueno, desde lo personal, creo que sí es muy importante o es diferente cuando buscas a Dios. Primero que todo, como que sea tu primer tarea del día, como que le das ese primer lugar a Dios, porque aquí le estamos diciendo a Dios, estamos teniendo como ese acto de humildad de decirle como, bueno Dios, eres lo primero para mí, sin ti no puedo continuar con todo lo que tengo que hacer porque es verdad que hoy en día nuestras agendas están llenas de muchas actividades que tenemos que hacer a lo largo del día y muchas veces, incluso a mí me ha pasado, que se me pasa mi tiempo con Dios y de pronto ya cuando puedo ya estoy demasiado cansada. Entonces creo que tomar ese momento de lucidez cuando uno se levanta es mucho mejor que de pronto cuando ya han pasado varias horas del día y no tenemos de pronto la misma concentración, la misma disposición. Y también, ese es otro punto, y es que en la madrugada eh, no tenemos como tantas distracciones, pienso yo. Es un espacio donde hay personas que aún están descansando, es un espacio donde podemos encontrar como ese silencio que necesitamos para poder escuchar a Dios, hablar con Él. Y bueno, acá como lo vemos en la Biblia, Jesús lo hacía muy de madrugada. Y ese es el primer como consejo que te quiero dar. Si, si igual de pronto no lo puedes hacer en la madrugada, pues también es importante que saques un espacio para relacionarte con Él. Pero este es como el ejemplo que vemos que Jesús nos daba pues en la historia de que nos narra su vida. También hay un salmo, como sabemos los salmos los escribió David y él acá nos dice en el Salmo 55:22, entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Bueno,
¿Cómo podemos entregarle nuestros afanes a Dios? Em, por medio de la oración, por medio del diálogo que podemos tener con Él. Quiero que de pronto para las personas que no saben cómo hablar con Dios, precisamente es un diálogo. Es importante saber que Dios te está escuchando y saber de que Él está en todo lugar y que Él está dispuesto a, a escuchar esas oraciones que tienes para Él. Y cuando tienes en cuenta eso y crees de verdad que Él está ahí, puedes abrir tu corazón y decirle, Dios, siento que me afana esto, no sé qué hacer con esta situación, no sé, con cosas del trabajo, con temas de la familia. Y tener una conversación quizás de pronto, que ya voy para el siguiente punto, de pronto no puedes muchas veces como sentir que de una escuchas la respuesta, pero precisamente es por medio de la palabra que Dios va respondiendo a esas peticiones que tenemos, a esas incógnitas que hay en nuestro corazón. Y, y acá nos dice este salmo que no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Y con esto también quiero explicarte que es muy importante que aparte del diálogo y de la oración que tú tengas con Dios, es muy importante que leas la Biblia. ¿Y por qué es importante? En Hebreos 4:12 dice, sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, acá nos muestra el poder que tiene la palabra de Dios y es verdad que muchas veces hay unas palabras que hace eso, penetra hasta lo más profundo y nos limpia, nos da claridad, nos da fe, nos da paz. Bueno, la palabra de Dios de verdad que es lo que nos dice acá, es el poder de Dios y es la palabra de Dios escrita. Entonces, si de pronto te ha pasado, o en algún momento como pasó a mí, que no tenemos esa respuesta en esa oración, sí es verdad que en la oración puedes entregarle esas cargas y como te leía en el Salmo 55 es entrégale a Dios y es por medio de ese diálogo y de la oración que podemos entregarle esa carga a Dios para que nos ayude con todas las situaciones que vivimos en nuestro día a día, pero también nosotros podemos escucharlo por medio de la palabra y la palabra va a traer ese poder que nos dice ella que es más cortante, penetra en lo más profundo y es lo que va a ir transformando nuestras vidas. Creo que de pronto a mí me ha pasado que, por ejemplo, he tenido familiares, líderes de la iglesia que me pueden decir, mira, siento que tienes que mejorar esto, em, bueno, no sé, fallas de pronto en el carácter y, y digamos que sí es importante que te lo digan, pero cuando voy a la palabra y Dios me muestra un versículo sobre ese tema en específico en el que en algún momento de pronto me dijeron, eso llega completamente a mi corazón y trae esa convicción de, de decirle a Dios, bueno, Dios, perdóname por este error, porque estoy fallando en esto, pero también la palabra nos muestra cómo debemos actuar. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas, pero nos muestra también lo que dice acá en esta parte de que discierne como las intenciones del corazón. Muchas veces me ha pasado a mí que estoy leyendo la Biblia y, por ejemplo, voy a colocar un caso, no sé, de pronto en mi corazón yo siento que estoy teniendo envidia de una persona o algo así. Y cuando estoy leyendo la Biblia y por ejemplo hay un proverbio que habla como de este tema de la envidia o que la envidia, eh, es que no recuerdo realmente en este momento como el versículo, pero sí me acuerdo mucho que hablaba como de que eso no, primero no va a agradar el corazón de Dios
y segundo de que tú te tienes que alegrar por lo que por las cosas buenas que le pasan a las otras personas. Entonces eso es lo que realmente cambia mi corazón y lo que yo digo, bueno Dios, me arrepiento y me lleva como a ese actuar correcto gracias a que la palabra de Dios me enseña, me muestra e incluso refleja lo que de pronto no está bien en mi corazón. Entonces es como por medio de esta interacción que vamos teniendo con la palabra, es que también escuchamos a Dios, nos podemos relacionar con Él. Y, y pues bueno, esos son como los tres puntos y bueno, les voy a recordar. Primero es como tener un espacio con Dios. También acá en el versículo de Marcos habla sobre un lugar solitario y es como tener un espacio donde sabes que no te van a interrumpir, donde hay silencio, donde puedes de pronto colocar una alabanza y si de pronto no tienes ese lugar, en tu casa puedes buscarlo quizás en tu trabajo. em, Incluso de pronto yo he escuchado a personas que pueden ir a hacer su tiempo con Dios, su devocional, incluso en cafeterías, porque de pronto no tienen como esa privacidad para hacerlo, pero sí tener un espacio donde tú te puedas conectar con Él. Y bueno, el segundo es pues la oración, de entregarle nuestras cargas a Dios, de hablar con Él, de desahogarnos con Él y también pues recordar de que la palabra nos dice que todo lo que oráramos creyendo pues Él lo responderá si es su voluntad. Entonces es importante pues tener este diálogo con Dios. Y lo tercero pues la palabra, porque la palabra es la que nos va a instruir, nos va a guiar y sobre todo nos va a dar a conocer quién es Dios en nuestras vidas. Bueno, este tema surgió porque hice un video en TikTok sobre cómo yo hacía mi devocional y también quiero compartirlo un poco acá. Yo tengo un cuaderno, una agenda, donde pues todos los días como coloco las cosas que siento que Dios me está hablando, pues de acuerdo a los devocionales que puedo iniciar. Por ejemplo, en YouVersion hay varios planes bíblicos, de acuerdo de pronto también a temas o circunstancias por las que estés pasando, puedes buscarlas. Por ejemplo, hay de depresión, hay de relaciones, de toma de decisiones, por ejemplo, cuando hay angustia, sobre el gozo, bueno, ahí puedes encontrar un montón de planes. Y lo que yo hago es que resalto, escribo el versículo que, mm, que ha impactado mi vida o que siento que Dios me está hablando y coloco como una respuesta a ese versículo. Y esa respuesta puede ser como una reflexión, una acción que tengo que tomar y es como cómo lo puedo aplicar también a mi vida. Y bueno, también muchas veces le escribo ahí a Dios como tipo una carta, una oración de acuerdo a cómo me esté sintiéndome. Por ejemplo, a mí también me ha pasado que muchas veces no tengo cómo eh, iniciar una oración, de pronto no sé cómo expresar lo que estoy sintiendo y lo que hago es empezar a escribir en mi cuaderno. Le empiezo a escribir a Dios como una carta, le digo, Dios, mira, me estoy sintiendo así, no me parece esto, o cuando estoy feliz también se lo digo, Dios, gracias por esto, y bueno, esa es tener ese cuaderno súper, súper bonito y súper importante porque también a veces nos lleva como a recordar esas promesas que Dios nos hace en un momento y, y cuando se pasan circunstancias de pronto contrarias o adversas, podemos ver que vamos y recordamos como, bueno, Dios que me ha hecho sobre este tema y voy y recuerdo y oro bajo esa promesa que en algún momento Dios me dio. Y y bueno, básicamente es como eso. Hace poquito también lo que empecé a hacer era que cuando empiezo el devocional coloco como cuál es la necesidad de mi corazón ese día. Entonces, por ejemplo, le digo a Dios, bueno, Dios, no sé, tengo un tema en el trabajo, tengo un tema de pronto de salud, un tema con mi familia y lo coloco de primeras
y le pido a Dios que me hable por medio de su palabra para tener como respuesta a esas necesidades que tiene en mi corazón. Y la verdad que o sea, es como una petición a Dios, como, bueno, Dios, por favor, te pido que me respondas en cuanto a esto. Y, y muchas veces así lo hace, muchas veces ahí tengo la respuesta y, y como que dirijo mi oración para que Dios también me hable ese día por medio de su palabra. Entonces, bueno, esos son como los tres puntos súper importantes. Espero que de verdad te ayuden. Yo quiero dejar una imagen o un post en Instagram sobre este tema para que puedas de pronto dejar alguna pregunta, alguna duda, o incluso que me puedas escribir por directo y en lo que yo pueda ayudarte, pues ahí te voy a responder. Entonces, pues va a ser como un post sobre este tema. Apenas lo publique va a quedar ahí como anclado. Y ya, pues ahí de que podamos de verdad seguir creciendo y aprendiendo más de lo bonito que es relacionarnos con Dios y que pues debe ser nuestra prioridad. También como recordar que tenemos a un enemigo que hace todo lo posible porque no tengamos esos tiempos con Dios y que vamos a tener distracciones y que de pronto muchas veces nos va a costar, que quizás también los dispositivos digitales pues bueno nos van a distraer o quizás bueno estos tiempos con Dios pues, no pueden a veces muchas veces parecer como algo divertido pero que es de vital importancia para alimentar nuestro espíritu y para conocer los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, bueno, oro también por eso y para terminar voy a hacer una oración y bueno, Señor Jesús, yo te doy gracias por las personas que están escuchando este episodio, Dios. Te pido que seas guardando sus vidas, sus corazones, Señor Jesús, que en este momento tú puedas tocar esas fibras, Dios, ese corazón, para que se acerque cada día más a ti, Dios, para que su corazón tenga sed, Señor, de conocerte más, Dios, pero a un Dios real, Señor, a un Dios que está lleno de amor, que está dispuesto a cambiarnos, Dios, y que nos acepta como sus hijos, y que a pesar de quizás nuestros errores, Dios, estás dispuesto a escucharnos, a acompañarnos, a guiarnos, Dios. Señor, sabemos que tu palabra es viva, Señor, y es eficaz y te pedimos, Señor, que podamos acercarnos a ella, Dios, que nos des el entendimiento y que tu Espíritu también nos revele esa verdad para nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, Señor, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, te doy muchas gracias por haber escuchado este episodio y espero que haya sido de gran bendición para tu vida.